Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Estamos como cada lunes en tu programa El arte de ser padres y muy contentos y listos para iniciar esta semana, para hablar, ir desarrollando temas que lleguen a todos sus hogares, que les sirvan para reflexionar, para avanzar, para crecer, para reflejarse, para proyectarse. Ahora sí que cada quien como lo vaya necesitando y utilizando. Y pues muy contentos de iniciar otra semana, de estar aquí con ustedes, de llegar hasta sus hogares y también de conocerlos y ver qué tan grande es la familia del arte de ser padres. Entonces les invitamos a que compartan el programa, a que nos escriban también para conocerlos. Vamos conociendo cuando nos hacen los comentarios, vamos conociendo los nombres de ustedes, de ustedes, desde donde también nos están escribiendo y pues eso nos llena de motivación y alegría para seguir transmitiendo el programa. Buen día, Ani, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy contenta de estar otra semana más con todos ustedes y ser parte de esta familia del arte de ser padres y poder comunicar y compartir un poquito de las experiencias que va viviendo uno en el día a día y poder aprender de todos ustedes, porque también sus comentarios nos ayudan a tener una visión de cómo vive cada uno de ustedes y cómo enfrentan cada una de las situaciones. Así que les deseamos un buen inicio de semana. Exactamente. Y el día de hoy, Ani, vamos a hablar sobre los conflictos familiares. ¿Cuáles son los orígenes de los conflictos familiares? ¿Por qué se dan? No todo el mundo quisiéramos una vida sin conflictos, pero eso es imposible. ¿No? Entonces, a partir de ahí vamos a entender un poquito esta parte, ¿no? Desde dónde, fíjate, Ani, casi siempre que empezamos los procesos terapéuticos de pareja, vamos haciéndolo primero de manera individual. Ujú. Y nos dicen, ¿por qué de manera individual si es de pareja? Porque muchas veces tenemos que trabajar justo lo que viene de nuestras raíces, que estamos muchas veces proyectándolo en la familia, ¿no? Entonces, los conflictos pueden venir justo de muchas situaciones distintas y hay que irlos comprendiendo y hay que entender para qué están. Si nosotros entendiéramos un poquito más que el conflicto en vez de un problema, ujú, es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de comunicación. Entonces creo que podríamos sobrellevar más fácilmente los conflictos. Qué importante eso que dices, la visión que tenemos sobre las situaciones que vivimos en el día a día, ¿no? Creo que si lo vemos como una situación vivida, es más fácil tratar de ver qué enfoque le damos y cómo lo abordamos. Si lo abordamos como realmente una oportunidad de aprendizaje o lo abordamos como algo que me está realmente alterando o como una amenaza. Cuando lo vemos como una amenaza, nos ponemos como a la defensiva y tratamos de ver, y encontrar culpables. Pero cuando lo vemos como una oportunidad, es realmente verlo con otra visión en donde podemos analizar qué es lo que me está pasando con esta persona que me está costando trabajo entenderla. Pero el Exactamente. problema es mío, no es Ujú. del otro. A mí me está pasando algo que no sé cómo manejarlo. Ujú. Exactamente, y fíjate, hay personas que se dedican a resolver conflictos, ¿no? Y esta parte de la resolución de conflictos es todo un proceso, es toda una habilidad que se va desarrollando y esto es importante, ¿no? Que desde niños podamos ayudar a los niños a resolver los conflictos y entenderlos, ¿no? Para poder para que poder ir desarrollando esta habilidad, que esta habilidad tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con gestión emocional, con poder entender qué siento, por qué me genera un cierto estado de emocional una persona o una situación. También tiene que ver, Ani, con el proceso cognitivo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con, entiendo qué es lo que está pasando, lo comprendo, lo he reflexionado, lo he focalizado y después qué tan creativo puedo hacer para poder buscar soluciones a las situaciones y después habilidades de comunicación para poder expresar las cosas. ¿Cuántas veces hay conflicto porque no hay comunicación? En el momento que vamos desatorando esa comunicación, es en el momento que el conflicto desaparece. Y también tiene que ver, Mariana, con patrones familiares. ¿Qué fue lo que aprendí en casa y qué fue lo que vi de cómo mis padres enfrentaban las situaciones?
qué tanto nos hablaban a nosotros de lo que estaba pasando y de las crisis familiares que se llegaron a vivir, qué tanto nos involucraban en todo, porque también puede pasar todo lo contrario, ¿no? Que de repente nos quieren involucrar en todo y nosotros como niños no sabemos ni cómo responder ante eso que estamos viviendo en familia o que lo vivimos con mucha aflicción, muy Claro, preocupados en nuestro mundo infantil, que no entendemos realmente el fondo del problema, pero que eso sí nos angustia, ¿no? Entonces, valdría la pena que pudiéramos analizar cada uno de nosotros que estamos escuchando el tema, cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos enfrentado y ahora cómo realmente estamos resolviendo esas situaciones que pueden ser situaciones tensas, que pueden ser desacuerdos con los demás o que pueden ser situaciones ya agresivas, en donde realmente no tengo las herramientas para responder ante ello o yo soy el agresivo. Y claro. entonces continuamente reacciono de una manera como muy negativa, muy confrontativa y causa mucha tensión en el ambiente familiar, ¿no? Claro, y qué importante es, Tani, porque creo que de repente no nos damos cuenta que es como si el niño tuviera una caja. Ujú. Esa caja dice amor. Ujú. Y él fuera metiendo, o sea, en su percepción de quién me debería de amar, o sea, mi mamá, mi papá, entre ellos, ajá, él fuera metiendo todo lo que ve, ajá, sin, sin filtro, sin filtro. Ujú. Ujú, Y entonces decimos, ¿por qué después, no sé, siempre tengo este tipo de parejas? ¿Por qué siempre tengo este tipo de situaciones? O sea, ¿por qué que se genera esto alrededor de mí, no? Que porque que decimos como, ¿por qué atraemos estas situaciones? Pero nos tenemos que dar cuenta de eso. Si yo tuve una madre que todo era conflicto con todo mundo, conflicto conmigo, conflicto con su pareja, conflicto con su mamá, cada vez que hablaba con su mamá tenían que hablar de conflictos de otras personas o tenía un conflicto con ella. Entonces yo voy metiendo en esa caja de amor el conflicto. Ajá. Y entonces, a la hora de que yo empiezo a amar a mis hijos, a mi pareja, lo que voy a hacer es amar a través del conflicto. Ujú. Y eso es muy complejo, Ani, porque entonces claro que siempre en esa posición voy a estar en una posición de víctima, ¿no? Para poder generar el conflicto. Y ahí es cuando inconscientemente saboteamos nuestra propia felicidad, ajá, buscando, generando estos conflictos donde tal vez no los hay, para poder amar a través de la forma que aprendimos. Y esto es muy inconsciente y es importante porque pasa muy frecuentemente. y a mí me ha tocado verlo a nivel terapéutico en la relación con las parejas, cuando se relacionan en el conflicto, en la forma como se comunican, y no se han dado cuenta que han tenido ese mal hábito, ¿no? Entonces, cuando de repente ellos lo van descubriendo en cómo realmente están construyendo esa relación entre ellos, se dan cuenta que no saben estar bien, que el estar bien ya se les hace raro, ¿no? Es como, ay no, como que algo, no sé cómo manejarlo, porque esto no lo conozco, Ujú, ¿no? ujú, Y ujú. viene muchas veces de esos ambientes familiares en donde siempre vivimos alrededor de una batalla campal, en donde cada uno de los miembros de la familia jugaba un rol, ¿no? Y en esos roles que cada uno de los hijos juega, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nosotros como papás construimos ciertas alianzas en donde metemos al hijo en esas batallas que muchas veces no tienen nada que ver con él y que son situaciones que no sabemos manejar dentro del conflicto con nuestra pareja o con nuestra esposa, nuestro esposo, ¿no? Y entonces estamos buscando un tercero que lo metemos al conflicto y que le causa muchos problemas, porque en el fondo se viven también situaciones de mal manejo en la relación con la mamá o con el papá por deslealtades, ¿no? De parte de quién me pongo o esto que me está pidiendo mi papá que haga, se me hace que es algo que está mal, que yo le me esté poniendo en contra de mi mamá, ¿no? Claro. Y fíjate, yo creo que tú lo dijiste muy bien. Creo que lo primero es como em, tenemos que comprender que el conflicto no es una batalla.
desde ahí, ¿no? Cuando tenemos esta percepción que el conflicto es una batalla y que alguien debe de ganar, yo creo que ya desde ahí ya estamos en una posición fisiológica, ajá, de lucha o de huida. Ujú. ¿Qué quiere Ujú. decir? O voy a luchar contra él para yo ganar, o voy a huir de la situación. Y desde ahí creo que estamos teniendo una mala percepción porque no es una batalla. Y generalmente, necesitas al otro para solucionar el conflicto. Ajá, no tienes que ganar el conflicto, sino que se tiene que aprender a solucionar esta parte. Entonces, yo creo que desde ahí, cuando lo vemos desde este punto, pues ya estamos en una mala posición como para aprender a cómo se resuelven los conflictos. Y en un conflicto, cuando no lo sabe manejar uno de una manera, constructiva, pues realmente nadie gana, todos pierden. Ujú, Y ujú, más cuando caemos en esa actitud de lucha de te voy a demostrar que tengo la razón, ujú, ¿no? ¿Y cuántas veces nos ha tocado caer en ese juego? Porque también dentro del conflicto hay juegos internos que muchas veces también se van construyendo en cómo vamos pasando de un paso a otro, y en donde caemos en actitudes de humillación, de manipulación, de venganzas que no nos ayudan a resolver nada, sino va creciendo el conflicto o en algunas familias no se habla del conflicto. Mejor me callo, ¿no? ujú. Y fíjate, el primer conflicto que habría que abordar, que es nuestra primera oportunidad, es el conflicto entre hermanos, ¿no? Que me parece muy interesante porque justo estábamos trabajando el otro día una pareja, o sea, con una pareja, y entonces el chico decía esta parte de que a veces le cuesta mucho trabajo ver a los demás. Ujú. Que Ujú. normalmente está enfocado en sí mismo. Pero claro que analizando su historia nos damos cuenta que no tuvo hermanos. Ajá, y entonces que no tuvo ese roce, ¿no? De el otro luchando por lo que quería, ¿no? Entonces, qué importante es lo que este conflicto nos da, ¿no? Y como hermanos, ajá, como seres humanos, esta parte donde creo que de repente cada quien está buscando, ¿no? Tener a mamá, tener a papá, tener sus cosas, respetar las cosas del otro. O sea, si te fijas, este conflicto de los hermanos, ¿no? Nos da mucha oportunidad. Y creo que para las mamás es muy complicado y para los papás, manejarlo, ¿no? Es cansado, es muy cansado. Pero creo que al principio lo más importante es que los niños empiecen a conceptualizar y entender por qué se genera este conflicto. Ajá. Porque creo que ahí es cuando ellos también pueden empezar a identificar las emociones, es que yo desde hace mucho tiempo, o es que desde que nació, antes la vida era distinta, o sea, hay muchas cosas adentro de estos, o es que lo hace todo bien y a mí me cuesta trabajo ciertas cosas, o es que no está respetando mis cosas, o sea, como que hay muchos elementos que nos pueden permitir el trabajo de inteligencia emocional con nuestros hijos. Claro, tenemos que darnos el tiempo para detenernos en eso, pero hay muchas cosas que desde ahí también aprendemos a cómo resolvemos los conflictos. Aprendemos a que sí, a que si de manera física, ¿no? Y entonces me voy hacia los golpes de cuando están pequeños, o si de manera verbal, por ejemplo, vemos que es muy diferente cómo resuelven sus conflictos los niños que las niñas, ¿no? En esta relación entre hermanos. Entonces, desde ahí vamos desarrollando esta oportunidad para poder comprender qué importante es desde ahí cómo también nuestro alrededor nos enseña a manejar los conflictos. Y como dices, Mariana, algo muy importante es ir viendo qué es lo que le está haciendo falta a ese niño que no tuvo hermanos para que aprenda realmente a convivir con los demás y que aprenda a compartir, porque esos niños que son hijos únicos, pues tienen todo para ellos, ¿no? Su cuarto, sus juguetes, el tiempo de mamá, el tiempo de papá. Su lugar es como yo soy primero en todo, para mí es, yo soy el más importante, aquí nadie me quita mi espacio. Y bueno, los hermanos son nuestros compañeros de vida. Ujú. Y a través de los hermanos y las hermanas aprendemos a compartir, aprendemos a convivir, aprendemos a ceder, ajá, aprendemos muchas cosas, ¿no?
Y nos cuesta mucho trabajo también entender que no soy yo y el mundo, sino somos muchos los que compartimos ese mundo y más cuando has crecido en una familia muy numerosa, en donde van llegando cada año un hermano más, ¿no? Entonces, eso también de alguna manera va dejando espacios en donde tal vez necesitaste un poquito de más tiempo del abrazo y el apapacho y el cariño de mamá y papá, que ya no lo tuviste porque ya tenía otro chiquito más que tenía que cuidar. Y por otro lado, también la manera como nosotros como papás educamos y ponemos las reglas del juego, porque muchas veces sin darnos cuenta nosotros estamos generando también esas rivalidades entre ellos porque no nos damos cuenta y los estamos comparando. Ya viste, tu hermano no está llorando, ya tú deja de llorar, Ujú, ¿no? Pues estás ujú. haciendo una comparación, ¿no? Y Entonces, eso es lo peligroso, ¿no? O sea, creo que, esa es la diferencia entre un conflicto que ellos tienen que aprender a resolver y desarrollar esas habilidades, claro, guiados por los padres, y otro es el que nosotros metemos ahí. Es cuando nosotros metemos este conflicto ahí, es cuando es muy complejo, y que nosotros normalmente lo metemos, Ani, porque es como esta alienación, ¿no? De tomamos a uno y dejamos el otro, tal vez porque se parece al papá con el que tengo conflicto, tal vez porque me representa a mí cierto conflicto personal de su personalidad, porque es más difícil su carácter. O sea, hay muchas cosas que hacen que puede ser que nosotros como papás sin querer estemos generando también o no ayudando a que el conflicto entre nuestros hijos vaya resolviéndose. y por otro lado, creo que algo muy importante es enseñarlos a resolver esas diferencias. Siempre tratarse con respeto, si se ha pasado del nivel y se ha llegado a juego de manos o golpes, pues pedir perdón, tratar de entender qué fue lo que pasó. A ver, dime por qué estás sintiéndote así, darle el tiempo para escucharlo y escuchar a los dos y poder poner en orden esa diferencia, pero que aprendan a resolver esas situaciones porque como dices tú, es una oportunidad de construir herramientas para que el día de mañana sepamos relacionarnos ante situaciones que nos complican con los demás. Y es muy interesante porque empiezas a ver cómo reaccionan, ¿no? Los niños en el sentido de, oye, yo quiero jugar esto, no, pues yo no. Y entonces el otro dice, bueno, entonces ya no juego contigo, no, sí, vente. Y entonces el otro, empiezas a ver como esa manera en que empiezan a meter esas herramientas, ¿no? Cognitivas de poner límites o de convencer a la otra persona y ves que le dicen, bueno, pero tú me prestas esos juguetes y yo te doy, sí, sí. Y empiezan a negociar y eso es lo importante, ¿no? Poder ayudar a eso también, por eso como papás tenemos que entrar cuando debemos y cuando no dejar respetar que ellos estén negociando y estén llegando a esa resolución de conflictos, porque ahí es donde ellos van desarrollando todas esas habilidades. Y también es muy importante mantenerse al margen cuando ellos lo tienen que resolver y también en situaciones de conflictos con los amiguitos, tratar de uno mantenerse al margen y solo intervenir cuando es necesario, porque muchas veces las mamás intervenimos demasiado y el niño pierde la oportunidad de aprender una herramienta de cómo negociar, cómo marcar límite y cómo resolver una situación, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, este es uno de las primeras partes del conflicto, Ani, pero hay también en las familias distintos tipos de conflicto. Así es, y creo que uno de ellos puede iniciarse con el inicio de la pareja, ¿no? Creo que algo muy importante es hacer conciencia de cómo iniciamos nuestra relación y qué tanto nos hemos desvinculado de nuestra familia de origen para darles espacio a nuestra pareja y poder construir una relación madura de dos adultos jóvenes. Por ahí es donde inicia el problema, ¿no? Cuando de repente tenemos mamitis, papitis o no sabemos ponerle límites a los papás que siguen sintiendo que son nuestros dueños y entonces que ellos tienen que seguir decidiendo sobre nuestras vidas, ¿no? Y Y fíjate que también, Ani, si te fijas, yo lo diría así, con quien vivas tienes conflicto, o sea, con quien vivas, ¿sabes? Si
Porque a veces pensamos que en la pareja es el conflicto y que creemos que si salimos de la pareja ya se van a acabar los conflictos en nuestra vida y no es así. Ajá. Cuando tú vivías con tus papás, el conflicto era con ellos. Cuando tú vives con tu pareja, el conflicto es con él. Y si llegas a vivir con un roomie porque no tienes pareja, el conflicto va a ser con él. Ajá. Entonces, tenemos que Exacto. comprender que el conflicto es ese proceso con quien más, con quien estás más cerca, con estás vinculándote en el día a día, todos los días. Entonces, ahí, por eso la amistad tiene esta distancia necesaria, ¿no? Para poder permitirse tener menos conflictos y en ese sentido que sea más estable. Ujú. Pero la pareja es, o sea, yo siempre digo, es tu única oportunidad para reflejarte muchas cosas, porque tal vez en tu trabajo o con los amigos no ven esas partes de ti que la pareja ve todo el tiempo de ti. Entonces, yo creo que desde ahí, Annie, tenemos que en vez de verlo como esta batalla, ¿no? En el conflicto, tenemos que comprender y escuchar muy atentamente lo que el otro a veces no dice con las palabras adecuadas, ni del tono adecuado, ni en la manera, ni en el momento, pero nos está reflejando en nosotros mismos porque esa es la fuente igual que los hijos, la pareja, son la fuente de aprendizaje que donde podemos nosotros poner atención para darnos cuenta y seguir avanzando. Exactamente. Y también a nivel laboral, muchas veces llegamos a tener situaciones complicadas con los demás en donde no nos entendemos, no nos sentimos escuchados, entendidos y sentimos que a veces hay injusticias y son situaciones en donde tal vez no hemos aprendido a hablar las cosas de una manera clara y directa. Y por otro lado, a veces construimos también ciertas idealizaciones o ciertas expectativas que cuando no se cumplen como lo que yo soñé o yo esperé, pues me siento frustrado, ¿no? Y entonces eso me hace sentirme en conflicto con los demás. Entonces, bueno, pues como dices, es una oportunidad para no echarle la culpa a los demás, sino más bien identificar qué es lo que no me está funcionando en esta situación y cómo lo debo de manejar de una manera diferente, ¿no? Es sobre el enfoque que le estás dando a lo que no tienes y dejas de ver todo lo que sí hay en esa relación. Ajá, porque tenemos muchas cosas buenas, pero nos enfocamos en lo que no nos funciona o en lo que no nos gusta. Y fíjate, ¿cuáles son los primeros aspectos dentro del conflicto? O sea, lo más importante. Lo más importante es la comunicación, ¿no? Hay muchos conflictos que se generan por problemas de comunicación. Yo creo que de verdad que sigo insistiendo que deberíamos tener una materia que se llama habilidades para la vida, que vaya desarrollando todas estas habilidades, ajá, para poder desarrollarla. Porque si estamos hablando de bullying en las escuelas, quiere decir que no tenemos nada de esto. No tenemos, o sea, los niños que son bulleadores no tienen la, ne- pues la comunicación para expresar que necesitan ayuda hacia afuera, ¿no? Definitivamente, y que por eso están mostrando toda esa violencia hacia adentro. Ujú. Entonces, esta parte de la comunicación, Ani, de verdad que yo creo que no la tenemos desarrollada. Nosotros como terapeutas, justo lo que hacemos es ser mediadores en esa comunicación y desarrollar habilidades de comunicación en las personas para que después puedan hablar y poder enfrentar, ahora sí poder solucionar los conflictos, ¿no? Y entonces, ¿por qué nos damos cuenta que justo en la comunicación, no sé, empiezo yo a hablar de un tema y la otra persona, en vez de enfocarnos en ese tema y solucionarlo por defenderse, ya sacó otro tema. Y entonces de ahí se van a otro tema, de ahí empieza la situación de defensa y agresividad, y de ahí truena toda la situación y el conflicto nunca se resuelve. Entonces, yo creo que eso es lo primero, Ani. Si como personas nos estamos dando cuenta que no podemos resolver nuestros conflictos, tenemos que enfocarnos a cómo está nuestro nivel de comunicación. Tal vez no podemos resolver nuestros conflictos porque nos callamos siempre todo, ajá, y porque nunca decimos nada. Ujú. O tal vez no podemos resolver nuestros conflictos porque al revés estamos muy a la defensiva y tenemos una comunicación agresiva. Podríamos decir que brutalmente honesta, si lo queremos ver de manera bonita, pero realmente con pues ahora sí, con una parte agresiva, que es lo que genera que la otra persona se ponga a la defensiva también y que no se solucionen los problemas. Entonces, la comunicación, los problemas de comunicación van a ser
yo creo que el 50% o parte fundamental de el tema del conflicto, sea el que sea. Y tenemos que analizar también nuestra comunicación no verbal, que es la que predomina, ¿no? Entonces, uno de los problemas mayores en las relaciones con las personas en el tema de la comunicación es el suponer las cosas. Entonces, me invento unas historias suponiendo que el otro va a hacer, va a resolver y va a arreglar, y a la mera hora, pues no fue nada de eso, ¿no? Por otro lado está el tema de tomar las cosas de forma personal y entonces todo lo que me dices es contra mí. Y entonces somos jarritos de tlaquepaque que de cualquier cosita nos ofendemos, nos lastimamos y entonces ya no hablamos, subimos muros y ya el otro no puede saber ni qué nos pasa porque no permitimos que traspase ese muro nadie. Y entonces se crea esa ley del hielo en donde se rompe completamente la conexión y la comunicación y ese conflicto va escalando cada vez más situaciones que si no las vamos resolviendo se van haciendo más grandes. Y que a veces pensamos que la resolvimos porque no hablamos y no estamos discutiendo. Ajá. Ujú. Pero hay que comprender que yo creo que una de las cosas más dolorosas para las personas es la indiferencia del otro. Ajá. Sí, claro. Entonces, tal vez el otro está angustiadísimo, pero por fuera, por estos mecanismos de defensa, hace como si no le importara. Y eso a la otra persona le está comunicando demasiado y le está lastimando demasiado. Entonces, hay que aprender en esta comunicación a tener conversaciones incómodas y que no se acaben ahí, o sea, que se pausen y después las volvamos a retomar desde otro estado emocional y después las volvamos a retomar desde otro estado emocional y así sucesivamente hasta que logremos encontrar la solución a las cosas. Otra, Ani, de los conflictos más comunes tiene que ver con la independencia, ¿no? Yo siempre digo que uno quiere estar donde se sienta libre y se sienta que puede ser quien es. Y creo que esto lo vemos en padres, en hijos, en parejas, en muchos, en padres también ya mayores, que la independencia es un tema que por el que los seres humanos vamos a luchar. ¿No? Desde pequeño, de hasta dónde puedo lograr hacer ciertas cosas, el pequeño va calando hasta dónde se le permite, dónde se le ponen los límites. Ujú. Y como adultos vamos queriendo que poder expresar nuestras opiniones, poder decidir cosas y poder sentirnos en ese sentido libres, ¿no? Como conscientes, pero libres. Entonces, yo creo que este es un tema muy común, por ejemplo, en los conflictos entre padres e hijos, en la adolescencia, hasta donde la otra persona puede decidir, y también entre parejas, Ani, porque es hasta donde hay una sana en la pareja, una sana interdependencia o una dependencia que hace que alguno de los dos se sienta incómodo con esa forma de relacionarse. Y fíjate, Mariana, qué importante es esto que estás diciendo, porque desde un inicio, cuando la familia empieza a crecer como pareja, tenemos que construir un proyecto de vida de acuerdo a cada una de las áreas, y una de ellas es cómo vamos a educar a nuestro hijo. Entonces, en la primera infancia, pues está como ese niño que va creciendo y va logrando su autonomía. Entonces, déjalo ser, déjalo actuar, déjalo caerse para que aprenda a levantarse. Pero Fíjate, ahora Ani, los perdón que te papás, interrumpa, porque quiero decir algo de esto que creo que no se sabe mucho y que es una metáfora de lo que estás diciendo. El bebé, cuando está pequeño, necesita caerse. Ajá, de los bebés cuando están intentando como caminar, necesita caerse para poder sentir eso. Y cuando lo siente, eso se llama propiocepción, hace que él aprenda de las cosas y vuelva a levantarse. Entonces, qué importante es esto que dices, porque pensamos que no, como nosotros ser buenas mamás significa que nunca se caiga, estar siempre para detenerlo, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que es una parte que necesita incluso el cerebro para desarrollarse. así es, y por eso es tan importante el rol del padre y de la madre, porque uno cuida unas cosas, tal vez exagera en ellas. Como mamá muchas veces estamos educando de una manera muy sobreprotectora, en donde no le estamos dando las herramientas necesarias a ese hijo para enfrentar el mundo que le va a tocar. Y entonces está el marido que como hombre está haciendo
esa parte de déjalo, déjalo, no va a pasar nada, está tranquilo, tú cuida de esto y estate tranquila porque es bueno para él, yo estoy aquí también para verlo. Y eso es lo que logra el equilibrio en la educación de los hijos, ¿no? Entonces, veo a algunos papás queriendo ponerles una carretera sin obstáculos a los hijos y no les permiten aprender de tantas situaciones que en el día a día vamos aprendiendo, ¿no? Y fíjate, otra parte de los conflictos, Dani, es que a veces tenemos este mecanismo de control, ujú, y queremos cambiar al otro como es, ¿no? Yo creo que este es otro de los conflictos desde a los hijos. O sea, todos los seres humanos necesitamos sentirnos aceptados también. Ajá. No quiere decir que te encante, no quiere decir que te encante esa parte de esa personalidad de tu hijo, de tu pareja, pero sí la aceptación, que es, creo que para poder aceptar al otro, tengo que no tener esta dependencia, porque cuando yo tengo esta dependencia de mis hijos o de mi pareja, entonces necesito que él sea de una manera para yo poder ser feliz. Ajá. Estoy de esa manera vinculada y entonces por eso voy a estar muy preocupada porque mi hijo sea de esta manera y no sea de tal vez de algunas maneras que no me gustan que estoy observando. Ujú. Y tengo igual a mi pareja. Y entonces eso provoca muchos conflictos porque eh, el hijo o la pareja te va a estar demostrando, permíteme ser quien soy. Entonces, mientras ya tal vez identifiqué que eso te molesta inconscientemente y casualmente eso es más, lo hago más fuerte, lo pongo, ¿no? Recuerdo una pareja donde por un lado había la mujer tal vez era hipersensible auditivamente, ¿no? Y el hombre le gustaba la música fuerte y entonces era una batalla de qué tenía que hacer, a qué nivel tenía que estar la música, ¿no? Y tal vez ella lo sentía como una agresión, ujú, hacia ella, porque no había identificado desde su hipersensibilidad. Entonces, desde ahí, desde entender que no todos sentimos igual, ajá, nos hace que nos despeguemos un poquito de esa dependencia y que nos demos cuenta que es nuestra responsabilidad muchas veces lo que sentimos y cómo expresarlo y cómo llegar a acuerdos en eso y cómo. Entonces, esta parte de aceptar al otro, Ana, yo creo que es fundamental para poder evitarnos muchos conflictos y sobrellevar otros conflictos. Así es, y de alguna manera por eso elegiste estar conmigo, ¿no? Entonces, y por otro lado, el tema del control, tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces desde la elección de carrera de uno de los hijos, estamos nosotros controlando todos los hilos y no nos damos cuenta que ya ese hijo ya está en una etapa de adultez, de juventud, en donde ya está aprendiendo él a tomar sus propias decisiones, ¿no? Pero cuando nos comunica que quiere ser médico, médico, ay, pero sí hay muchos médicos, hijo. Busca otra carrera. La carrera de medicina es una carrera muy larga y empiezas a ver todas las negativas en vez de ver todos los positivos y el respeto a tu hijo de que él quiere estudiar eso. Y fíjate, eso es muy complejo porque es como, yo creo que a todos los papás nos cuesta trabajo quedarnos callados, como durante mucho tiempo formamos, ajá, llega un momento donde tenemos que meter freno y tenemos que escuchar y escuchar y escuchar, escucha afectiva, escucha afectiva, escucha afectiva, porque ahí y lo que podemos hacer es cuestionar, preguntar, hacer ciertas cosas que no tengan que ver con opinión, porque de repente creemos que no pesa nuestra opinión sobre nuestros hijos y pesa a cualquier edad, ¿no? A cualquier edad pesa la opinión sobre los demás. Entonces, qué importante es esto de aprender también esta otra habilidad que es la escucha afectiva, que es aprender a acompañar, ya no a formar, sino a acompañar desde otro lado y poder darles esa parte de sentirse aceptados y de poder ellos tomar sus propias decisiones y comprender que ellos, tanto tu pareja como tus hijos, no van a ser quien tú quieras que sean. Ajá. Ellos, ahora sí que hay un poema que dice que son flechas, ¿no? Que nos traspasan. Ajá. O sea, vienen sí a través de ti, pero ellos tienen su propia vida. Entonces tenemos que aprender a poder respetar un poco la personalidad, por ejemplo, de nuestros hijos desde pequeños, sus gustos. Pero Ani, volvemos. Si yo en mi casa, para mí, yo en mi cajita de amor metí el control, porque mi mamá controlaba absolutamente todo, pues entonces cuando me toca amar, ¿qué voy a hacer? Controlar.
y voy a pensar que eso es el amor. Y entonces voy a decir, no, es que si no controlo, pues ¿para qué me van a querer? Ajá, sí, eso es el amor. Y entonces tenemos todos estos paradigmas inconscientes bien ahí, bien atascados que no nos están dejando resolver los conflictos. Y otra, Ani, para mí, parte muy importante del por qué se generan los conflictos, yo diría por deshidratación afectiva, ¿no? O desnutrición afectiva. Cuando no hay afecto, o sea, yo creo que hay muchos conflictos que el afecto diluye. Ajá, que el afecto diluye y que bueno, sí, nos enojamos, pero no, esto es muy típico de los hombres cuando llegan y ya no pasa nada y hay el afecto, entonces se diluye el conflicto. Pero cuando hay tanta desnutrición afectiva, cuando hay resentimiento, cuando hay apatía, indiferencia, es cuando es muy complejo que los conflictos este, puedan pues ahora sí que resolverse, ¿no? resolverse. Ujú. Fíjate, Mariana, qué importante esto que dices y atrás de todo esto, creo que el mayor problema de fondo es la falta de respeto hacia el otro, en donde muchas veces se ha sentido no tomado en cuenta, se ha sentido que lo has hecho a un lado y que realmente no es alguien importante como en tu vida y empiezan a crecer esos resentimientos y, y en el fondo es como esa falta de respeto a verme, a ser parte de esa familia que siempre he sido y que ahora no siento que mi relación sea importante dentro de la familia, ¿no? Muchas veces a nosotros como papás yo creo que nos cuesta mucho trabajo, como decías hace unos minutos, en las relaciones con nuestros hijos adultos, aprender a respetar sus decisiones y aprender a que el otro ve la vida con otros lentes. Ajá, que hay muchos aspectos y situaciones en la vida que las ve de otra manera y uno tiene que aprender a respetar y no el que muchas veces imponemos nuestro punto de vista, ¿no? Y no nos damos cuenta cómo eso hace que esa relación con los hijos se vaya dañando. Se vaya deteriorando. Y es como, yo pensaba en esta plastilina, o sea, no sé si se acuerdan de las plastilinas de antes, que eran estos cuadros o estos tubitos, que a ver, ¿qué tienes que hacer? Está rígida, la plastilina está rígida y la puedes romper, ¿no? Pero ¿qué tienes que hacer para que no esté rígida? Pues irla calentando, ¿no? Esa irla calentando, creo, para mí es como la parte del afecto, ajá, donde lo primero incluso que dices ante el conflicto es, me importa, lo más importante para mí es que resolvamos esto, quiero estar bien, quiero, o sea, incluso tocar a la otra persona cuando un niño está en una crisis de conflicto, el tacto es una de las cosas que calma el sistema nervioso y te pone en un estado emocional distinto. Entonces, todo esto ayuda a que esa plastilina vaya empezando a tomar ese calor y de repente pueda ser muy flexible y entonces ya la podemos moldear, ¿no? Entonces eso es importante entender a la hora de pensar en los conflictos, que necesitamos meterle esta conexión, esta afectividad y después esta flexibilidad cognitiva y entender que, a ver, si tú estás pensando en algo, eso no se va a resolver como tú quieres. Tiene que haber un intermedio a ese pensamiento. Ajá, puedes ya empezar en las propuestas intermedios. Si hay un rojo y dos colores y un amarillo, pues no va a ser rojo ni amarillo, va a terminar siendo fuchsia la solución. ¿Para qué? Para que las dos personas puedan sentirse cómodas en ese ceder y en ese obtener algo. Y entonces vamos desarrollando todo esto, todas estas habilidades de pensamiento y esta visión del conflicto, Ani, para poder solucionarlo. Porque creo que así, para mí la cereza del pastel del conflicto es el optimismo. Si no hay optimismo dentro del conflicto, si no hay esta sensación de que se puede lograr, de que el conflicto es para algo, de que vamos a encontrar tesoros dentro de los conflictos, creo que desde ahí pues ya nos ponemos en una posición de no, ¿para qué? Qué incómodo, ¿no? ¿Para qué vivir esta incomodidad? Y darnos cuenta que en la vida siempre va a haber desacuerdos y situaciones difíciles que enfrentar, pero que si los dos lo tratamos de enfocar en el ganar, ganar, aprender de esa situación, tratar de identificar el conflicto de fondo, porque a veces nos quedamos con lo aparente, pero en el fondo hay ciertos sentimientos guardados
que pudieron haber, provocado situaciones que no se hablaron antes, pues entonces dar ese espacio y esa oportunidad para reflexionar y poder dar el tiempo de hablar las cosas en un momento de más tranquilidad, porque cuando surge el conflicto, las emociones realmente se disparan y no nos ayudan a escuchar al otro y a tratar de entender qué es lo que está pasando de fondo, ¿no? Entonces, en Exactamente. los conflictos, o todos ganamos o todos perdemos, ¿no? Y la única manera de resolver los conflictos es tratar de enfocarnos y ver cómo resolverlos de forma positiva. Y fíjate, creo que se me ocurrió como una tarea muy interesante. Se me ocurrió esta tarea de que hagas una lista de qué conflictos tienes, ajá, con quiénes, así, con esta persona, con mi hijo, con mi pareja, y de qué se trata el conflicto normalmente. O sea, hay muchos, pero los que normalmente vives, ¿de qué se tratan? Y creo que analizando eso, Ani, podemos darnos cuenta mucho de nosotros mismos. O sea, aparte de cómo resolverlos, ¿qué necesitaría para resolverlos? Y más afectos, y mejor comunicación, sin más flexibilidad cognitiva, más creatividad, ¿no? Porque en el proceso terapéutico tenemos gente que nos dice, ay, eso no se me había ocurrido, ¿no? Entonces, hay que analizar qué es, pero también hay que analizar qué está diciendo los conflictos que tenemos con las demás personas de nosotros mismos. Ajá. Es una lista pequeña, tengo dos o tres personas con las que tengo conflicto. Es una lista gigante, ajá, todo el de mi trabajo, en mi casa, o sea, creo que esa listita nos puede dar mucha visión de mucha información acerca de nosotros mismos y pues no hay que dejarla de lado, hay que hacerla. Exactamente, y ver esas situaciones como oportunidades a resolver y como oportunidades, como dices tú, a conocernos un poquito más y a poder identificar qué es lo que no nos está funcionando y qué herramientas tenemos que construir para que nuestra relación con los demás sea una relación más positiva. Exactamente. Y pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectándose con nosotros. Gracias a Claudia desde Texas, desde Houston, Texas. Muchas gracias por escribirnos. También a Carmen Abreu. A ver, espérenme tantito. Alexander Quintero, Israel Bedoy. Muchas gracias a todos los que están con nosotros comunicándose y que nos acompañan todos los lunes. Queremos seguir trayendo temas importantes para ustedes que les hagan un ratito de reflexión los lunes por la mañana. Y bueno, llevan tarea, así que a trabajar en ella. Muchas gracias, Ani, por estar con nosotros. Gracias, gracias Mariana. Les deseo un buen inicio de semana. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima emisión, el próximo lunes de su programa El arte de ser padres. Hasta la próxima.